Dios los bendiga, hermanos y amigos, en esta hora. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos concede de poder estar una vez más llegando a sus hogares a través del estudio de la palabra del Señor. Los días miércoles dedicamos a estudiar la palabra de Dios, y en esta tarde tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Saúl Chacón, hermano Stanley también, Roberto Stanley. Agradecemos al Señor por ellos, que nos permite poder tener esta oportunidad de poder, comentar un tema de gran interés cristiano para la iglesia y aún para los no cristianos. Así que primero vamos a orar a Dios para que sea el Señor que nos esté guiando, dirigiendo. La Biblia dice: donde dos o tres están convenidos, ahí está el Señor. Así que en esta hora oramos a Dios para que Él hable en nuestras vidas y hable también a aquellos que nos han de estar escuchando. Oramos a Dios, buen Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a cada familia, a cada hogar en esta tarde. Gracias por tu amor y bondad, gracias por tu misericordia, que el estudio de hoy, Señor, que vamos a estar abordando sea de bendición, Dios eterno, para muchas vidas, muchas familias que sean bendecidas a través de tu palabra, Señor. Gracias por el nombre de Jesús, le damos las gracias y a ti el honor y la gloria. Amén. En esta tarde vamos a tocar un tema que tiene bastante controversia. Casi todos los temas doctrinales tienen sus controversias, aún internos dentro de la misma iglesia. Entonces, por tanto, es bueno que lo abordemos, que lo estudiemos, y se trata de la seguridad eterna de la salvación. Entonces, es importante que cada cristiano se sienta seguro de que lo que Cristo hizo por él está garantizado a través de la palabra de Dios. Eso es lo importante que nosotros debemos conocer. Está garantizada la obra de Cristo a favor nuestro en la cruz del Calvario, o nosotros tenemos que hacer algo para que eso se realice en nuestra vida. Entonces vamos a estar tocando este tema, y quiero leer dos versículos para que luego entremos en la discusión del tema. Para fundamentar la doctrina, vamos a tocar en el Evangelio de Juan, del capítulo 3, versos 15 y 16, que son versos bien conocidos de la iglesia y del pueblo del Señor. El capítulo 3, el verso 15 y 16 dice así: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que encontramos en la palabra del Señor es una promesa de Dios en Cristo. Que el que cree en Él, creer en Cristo, entregarle nuestro corazón a Jesús, significa tener vida eterna. Esa es la verdad que aquí aparece. No dice vida. Yo les ofrezco vida si se esfuerzan, si luchan, entonces les voy a ofrecer vida eterna, o vida, y luego pues si la ganan, pues tendrán la vida eterna. No trata que el que cree en Él promete la vida eterna. Entonces, aquí hay algunas preguntas que mis hermanos vamos a estar tratando de resolver. Así que vamos a empezar ya con la primera. Stanley tiene una. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos, ¿verdad?, que están pendientes de este espacio. Y gracias, hermano Julio, ¿verdad?, por invitarnos también. Amén. Sí. En los tiempos que vivimos, estamos viendo que es muy fácil pues llegar a las personas a través del Evangelio, usando las diferentes ramas, ¿verdad?, la tecnología misma para llegar a las personas en los diferentes lugares o naciones, ¿verdad? Entonces el Evangelio se está extendiendo, se está predicando. Pero hermano Julio, hay una pregunta que quiero hacerle a usted, ¿verdad?, y que podamos analizarlo a través de la Escritura. Y es que la iglesia está haciendo este papel muy importante en estos tiempos, como es evangelizando y llevando la palabra. Pero la pregunta que tengo para ustedes es: ¿Dios está buscando al hombre, lo está llamando, o es
es que nosotros buscamos a Dios. O sea, fuimos nosotros los que buscamos a Cristo, ¿verdad? O Él nos busca a nosotros o nos llama a nosotros para la salvación. Amén. Está bien interesante la pregunta, porque mucha gente enseña de la necesidad de buscar a Dios hoy, de busquemos a Dios hoy, y aún pues en predicaciones lo hemos dicho, busque a Dios. Sin embargo, realmente cuando se trata de la búsqueda de Dios en el ser humano, cuando es un tema que estamos tocando de la salvación, realmente el ser humano por sí mismo no puede buscar a Dios. No busca. La Biblia, veamos en el libro romano para ver si realmente estamos basados en las Escrituras, ¿verdad? Porque aquí quien nos debe de guiar es la Biblia. Nosotros solo somos quienes tratemos de comentar las Escrituras, ¿verdad? Entonces en el capítulo 3 de Romanos dice así: como está escrito, al verso 10 del capítulo 3 de Romanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. Todos desviaron, todos se hicieron inútiles. Entonces, realmente el ser humano, cuando se le da para que él elija, la Biblia dice que el hombre a lo amargo llama dulce y a lo dulce llama amargo. Es decir, siempre para elegir el hombre va a elegir lo malo, va a buscar lo malo. Entonces la elección del hombre va a ser hacia lo malo, por razones de su propia naturaleza pecaminosa y caída. Entonces, en cuanto a esto de buscar la salvación, de querer la salvación, tiene que haber una obra de Dios en el corazón del hombre. Tiene que intervenir Dios para que realmente el hombre pueda ser salvo, tener la vida eterna. Entonces, en el Evangelio de Juan, del capítulo 6, creo que es 6, 44. Y vean cómo es la obra de Dios en la vida humana. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, venimos nosotros por medio de ¿quién? El Padre, o el Padre nos trae a Cristo, el Padre nos trae a Cristo. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, con la obra del Espíritu Santo en la vida de cada ser humano. Dice la palabra del Señor en una ocasión, Pablo estaba predicando en un río, y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta. Entonces ella se convierte al Señor porque Dios obra en el corazón. Entonces todo ser humano necesita que el Espíritu Santo intervenga con su obra iluminadora para venir y obrar en el corazón, para que la persona pueda accionar a venir a Cristo, porque de otra manera sería imposible. Pero en ningún momento es una salvación forzada, ¿verdad? No. Porque Dios llega, pero no forza, ¿verdad? A creer en Él, ¿verdad? Exacto, no es algo el Espíritu Santo lo hace que la persona sienta el deseo de Dios para que pueda buscar del Señor. Amén. Esta pregunta. No sé, hermano Saúl, que pueden cambiar. Sí, la doctrina de la seguridad de la salvación es bien interesante, porque nos ayuda a tener bases sólidas. Amén. Porque nos ayuda a no tener una fe fluctuante, sino estamos basados en versículos de la Biblia muy fuertes. Y eso nos ayuda, entonces eso genera también preguntas. Pues yo tengo una pregunta y dice, ¿la salvación se gana o es un regalo de Dios? Sería una pregunta. Amén. Yo creo que la gente, esa es una de las preguntas que la gente hace, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aún a Jesús le dijo el joven rico, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, es como siempre el deseo de la persona, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué obra? ¿Qué voy a obrar? Comúnmente la gente piensa en las obras para la salvación, que tiene que obrar, que tiene que ganarse la salvación, tiene que luchar por la salvación. Esas son muy comunes, esas expresiones, ganársela o luchar por la salvación. Debemos de saber siempre lo que la palabra del Señor nos dice. Veamos en Romanos, en el capítulo 6, Romanos capítulo 6,
Verso 23. Romanos 6, 23. Lea Romanos 1. Dice, pues la paga deja el pecado, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La versión que está leyendo usted, ¿cuál es, hermano? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Entonces, en la versión Reina Valera 1960 dice, muy la más conocida, la paga del pecado es la muerte. Pero lo que dice el hermano, el regalo de Dios, la dádiva, que es un regalo, entonces cuando hablamos de regalo, es que nadie está comprando la salvación, es un regalo. Cuando está hablando de un regalo, es un regalo. Entonces me la está regalando. ¿Y qué es lo que me está regalando? Cuando hablamos, es la vida. Pero si hablamos solo la vida, lo limitaríamos. Entonces estamos hablando aquí, dice más, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, es la vida eterna. Entonces, la vida eterna es lo que promete Dios para todo aquel que en él cree. Es que creer en él, entonces, cambia el estado, diríamos, del ser humano. Es decir, en el estado que estábamos sin Cristo, ese estado de pecaminosidad que vivíamos nos llevaba ¿a qué? A la muerte, a la condenación. Pero el regalo de Dios cambia nuestro estado. Ahora nos garantiza la vida eterna en Cristo Jesús. Sí, porque hay mucha gente que dice, estamos luchando, esa palabra es muy común en la gente, estamos luchando por ganarnos la salvación. Sí. O personas que dicen, hay que esforzarnos. Personas que dicen, hay que esforzarnos en la vida cristiana. Cuando realmente es un regalo de Dios la salvación, como usted lo menciona. Yo creo que el esfuerzo es válido no para ganar la salvación, sino para los galardones que pueda tener. El agradecimiento, por ejemplo, vemos a un Pablo esforzado, aún recomienda, esfuérzate en la gracia, es en Cristo Jesús. Es decir, cuando hablamos de esforzarnos, es dentro ya de esa gracia por haber sido salvos, servirle al Señor, amar al Señor, porque hay premios también para el que se esfuerza, hay corona, hay corona incorruptible de gloria, hay promesas grandes para aquel que se esfuerza. Es decir, también Dios mira el interés del cristiano, pero tampoco está en juego la salvación, que eso es una de las cosas que no se deben de confundir entre los galardones y la seguridad eterna de la salvación. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, veamos. Capítulo 2 de Efesios. Y dice así, mire el verso 8. Porque por gracia, ¿qué? Soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y esto qué? Dice, no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Cómo le dice la versión viviente, hermano? Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Todavía mucho más claro. Ustedes no tenían ningún mérito. Es decir, cuando dice mérito es que no hicimos nada. Nada, no hicimos nada, no hubo nada en nosotros, sino que toda esa obra la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, eso sí es importante, que la obra que Jesús hizo a favor nuestro en la salvación es una obra gloriosa, grande, maravillosa, que garantizó la vida eterna a favor de la humanidad, de los que creen en Él, diríamos así, ¿no? Es decir, hermano Julio, que porque aún muchas veces se puede confundir también, ¿verdad? Que con el servicio que se presta uno puede estar ganándose la salvación, ¿verdad? Yo voy a la iglesia porque yo quiero ser salvo. Y yo pienso que tampoco, ¿verdad? Cabe decirlo, porque no es eso, es la gracia. Sí, yo me recuerdo haber oído a alguien que decía, yo le preguntaba, ¿y usted se siente segura de que si al morir va con el Señor, tiene garantizada? Pues no lo sé, estoy luchando y si me esfuerzo, y entonces como que ya hay un lugar a duda. Y acordémonos que el apóstol Pablo escribe aquí en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 6, muy importante, que nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios,
para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos manda a que nosotros nos pongamos estos elementos, diríamos que los usa un soldado en la guerra, en la batalla. Entonces, dice cuáles son. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado de estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Es decir, el enemigo, si hay algo que va a tratar de querer quitarnos, es primero la palabra de Dios en nuestro corazón. Segundo, es que nosotros no vivamos una vida transparente delante de Dios. Entonces, que no vivamos una vida transparente delante de Dios. Entonces, la verdad es la que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad hará estar libre. Al vivir una vida de hipocresía, entonces ahí hay peligro. Entonces, vestido con la coraza de justicia. ¿Qué es una coraza? Es lo que a los soldados les protege toda la parte del corazón, lo de frente. Entonces cualquier disparo pega en el chaleco de malla que ellos cargan, ¿verdad? Entonces la coraza de justicia. Y luego calzados los pies con la presto del evangelio de la paz, es decir, el evangelio. Y sobre todo tomar que el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y el 17, dice el verso 17, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Cómo lo dice allí el 17, hermano? Dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pero mire cómo la versión, pónganse la salvación como un casco. Entonces el casco de acero que usaban los soldados en la guerra es un casco que lo protege de la cabeza, de un disparo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, es decir, el soldado está bien protegido. Entonces, el cristiano debe estar protegido. ¿Con qué? Porque donde va a atacar principalmente es en la duda. En la duda, para que usted diga, quizás no soy salvo, quizás no murió Cristo por mí, quizás no soy elegido, quizás Dios no me ama. Esos ataques van a estar continuamente en la vida del ser humano. Y a veces usa a otras personas, ¿verdad? Exactamente. Porque hay muchos hermanos que por otras personas han dejado de seguir. Exactamente, así es. Porque alguien les dijo, no estás haciendo nada. No estás haciendo nada, exactamente. Y ahí puede Es una voz del diablo en la mente, una voz del diablo. Entonces, la seguridad de su salvación, téngala en su cerebro, en su corazón. Soy salvo no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho en mí. Por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él me ha dado. Es la garantía de mi salvación. No lo que yo he hecho, sino lo que Él ha hecho a favor de mi vida. El peso de la palabra de Dios debe ser algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios debe fundamentar nuestra fe. Amén. Y no es lo que alguien pueda decir o lo que el enemigo pueda decir. Exacto, es que aquí, por eso esta doctrina no la puede usted solo decir yo creo, yo opino, yo pienso. No se trata de opinar la opinión de mía o la opinión suya, no. Se trata de establecernos bajo los principios de la palabra de Dios, que me garantice que la salvación me la dio nuestro Señor Cristo. Y gracias a Dios por ello, hermano, porque no la dejó en manos nuestras. Imagínense que le hubiera dicho a Saúl, si sos fiel, si te guardás, si te mantenés, entonces te prometo que te voy a dar la vida eterna. ¿Hasta dónde llegaría esa promesa? Ya hace rato la hubiésemos perdido, quizás, porque ha habido mucha imperfección y todavía hay imperfección en el ser humano. Entonces, correría. Porque en el caminar podemos equivocarnos. Exacto, claro que sí, es muy común por ser humanos todavía. No hemos llegado a la perfección a la cual vamos. ¿Hay alguna otra? No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, pues en realidad la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Es un regalo que nuestro Dios nos dio a través de su Hijo, ¿verdad? Entonces, pero como pareciera, porque muchas personas he escuchado a los que dicen que es demasiado fácil, ¿verdad? Sí. Y otros dicen que es muy costoso seguir a Cristo, ¿verdad? Que es muy difícil, complicado, pero yo pienso de que si es un regalo de Dios, nosotros lo que debemos es estar agradecidos con Dios y cuidarnos, ¿verdad? Exactamente, cuidarnos para que la salvación, porque hay una pregunta muy común que se hace, ¿verdad? ¿La salvación se pierde? ¿Puede perderse la salvación? Esa es una pregunta. ¿La salvación se puede perder?
es muy importante que nosotros la veamos a la luz de la Escritura. Si se puede perder o no se puede perder a causa de, digamos, de la imperfección humana, ¿verdad? Es lo que comúnmente la pregunta surge. Entonces vamos a verlo bajo el principio en el cual se establece este punto, y para ello yo había considerado algunos versículos que era bueno considerarlos. El primero fue, recuerdan que lo que leímos, que lo que ofrece el Señor por la fe es la vida eterna, que es una promesa fiel de parte de Dios. Pero quiero que vean el Evangelio, y lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, del capítulo 5, el verso 36. 5:36. El verso 39 es 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Amén. Entonces, este versículo nos habla de digamos, la seguridad de que la palabra de Dios, en ella nosotros vamos a encontrar las promesas que están en las Escrituras. Escudriñar aquí es como un mandato, pero también en el caso de otras versiones, no sé cómo la traduce la Viviente. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida, exactamente. Entonces, ¿quién es el que da esa vida eterna? Jesucristo, exacto. Entonces, las Escrituras guían a Cristo, que es el Salvador. Dice, por ejemplo, Juan, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, las Escrituras señalan a Jesucristo como el dador de la vida. Él es el que ofrece vida eterna. Entonces, cuando toda persona vaya a Cristo, siempre va a encontrar la vida eterna. Entonces, la promesa de Dios es que en Cristo es que está la vida eterna. Entonces, todavía podemos ver en el capítulo 5, el verso 24. Y oigan lo que dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, oírla, el primero, poner atención, escuchar la palabra, pero no solo se trata de escucharla, y creer al que me envió, creer a lo que él ha dicho, creer al que me envió, ¿qué tiene? Y que luego dice: y no vendrá a condenación. Dios solo queda cerrado, la promesa ahí está. Entonces, la pregunta sería lo que usted estaba diciendo: ¿los salvos se pierden? ¿Pierden la salvación? ¿Qué está diciendo ahí? No. Entonces, no se pierde porque es una obra de Dios en la vida de la persona. De cierto digo, que el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esas son las promesas de Dios a través de la obra del Calvario. En el verso otro versículo 6, creo que teníamos el 6:47. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene que. Ajá. Entonces, Jesús se compara con el maná que comieron Israel en el desierto. Y Israel dice: ellos comieron el maná, pero ellos no comieron el verdadero pan. Jesús es el verdadero pan del cielo, y el que come ese pan tiene vida eterna. Entonces, nosotros hemos comido del pan, esa es la seguridad. Nosotros hemos comido del pan de vida eterna. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. De cierto os digo, que el que cree en mí, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que todo aquel que come no muera. Y luego: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá
Amén. Amén. Mira para allá. Hemos comido nosotros. La pregunta sería, ¿hemos comido de ese pan? Los hermanos que están, a los amigos, ¿has comido de ese pan? Si has comido de ese pan, tenés vida eterna. Si no has comido de ese pan, entonces, ¿cómo comer de ese pan? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en Él, cree en que Él perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros, que nos ha dado vida eterna. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer, creer en Él. Entonces, la seguridad no se fundamenta en lo que nosotros hagamos, sino en la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, todavía voy a terminar el versículo y luego lo comentamos. Primera de Juan 5:13, para la garantía, porque estamos hablando de que se fundamenta en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Léalo, hermano Stanley. Sí, estas cosas os he escrito a vosotros, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, notamos que la palabra que siempre se utiliza es vida eterna. Esa es la palabra de Dios, vida eterna. No dice vida eterna. Para que sepáis, que creáis y sepáis que tenéis vida eterna en Cristo. Así, tratando de asegurar y asentar que lo que Cristo vino a darnos es la vida eterna. El Evangelio ofrece la vida eterna. Hermano Saulito, diga algo. Porque hay muchas personas que sienten desconfianza y no tienen pasado su fe. Entonces, hay personas que piensan que la salvación se pierde, y ese tema es muy interesante porque tener bases como las que estamos viendo ahorita, versículos sólidos donde nos habla que la salvación no se pierde. Si Dios eligió a alguien para salvación, esa persona no se pierde. Entonces, ahí tenemos una seguridad, y muchas veces las personas tienen como inseguridad en eso. Exactamente. El problema es que aquí es donde vamos a, que no sé si hay la otra pregunta, quizás exista. Veamos, el problema que tenemos es la parte en la tierra que vivimos, la imperfección que cada uno nos damos cuenta que vivimos. Por ejemplo, cuando yo empecé la vida cristiana, todavía hay, pero hoy es menos. En aquel entonces se movían ciertas organizaciones muy fuertes que usaban aquella porción donde dice: alma que pecare, esa morirá. Entonces era como, una vez usted ya había aceptado a Cristo, era como una persona impecable. Y aún hay un himno que se canta todavía en los bautismos y dice así: de volver a pecar mejor morir. Yo creo que de alguna manera tiene cierta, está bien por un lado, pero cuando enfrentamos la realidad con la que la iglesia se debe enfrentar, es como vivimos en un mundo, así como diríamos, ¿cómo le compararía? Que estamos en un mundo con un fango, yo voy a poner un fango difícil, es un lodo cenagoso, el mundo en el cual nosotros vivimos, un mundo podrido, habituado al pecado, familiarizado con el pecado, es decir, en la política, el pecado en el comercio, el pecado toda la iglesia se mueve en este mundo. El problema que se convierte es cuánto nos afecta este mundo a nuestra vida, cuánto nos contamina la mundanalidad a nuestras vidas como iglesia. Entonces, el Señor dice: no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mundo, que lo guardes del mal que hay en el mundo. Pero eso indica que lo va a rodear la mentira, el odio, la envidia. En medio nuestro va a estar, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos, toda la gente, de la hipocresía, el egoísmo, todo eso va a estar en torno a nosotros, y fácilmente nosotros eso nos va a afectar, fácilmente nos va a afectar. Entonces, ¿eso nos hará perder la salvación? Ahí pues hay que analizar. Entonces, pienso, hermano Julio, de que sí, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y gracias al Señor Jesucristo. Pero también, bueno, según lo que dice este versículo que le voy a leer, también eso no quiere decir que nos da la libertad, ¿verdad? Lo que usted dice, para mezclarnos en el mundo, para aceptar todas las corrientes del mundo, ¿verdad? Porque recordemos que el Señor dijo pues que
que nosotros somos luz, ¿verdad? Exactamente. Somos la sal de La la tierra, tierra. correcto. Es decir, somos nosotros los que debemos dar testimonio de esta verdad, ¿verdad? De Jesucristo. Amén. Pero también debemos de tener cuidado de que la salvación es un regalo y no la vamos a perder. Pero también mire lo que dice Romanos 8.1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, mi hermano, para los que andan, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Entonces, hermano Saúl, que tiene la otra pregunta, Sí, que está ahí. Sí, esta pregunta está relacionada con, más bien la pregunta está relacionada con aquellas personas que ya son cristianas y se preguntan o se pueden preguntar cuáles son los efectos que produce el pecado en una persona no cristiana y una sí cristiana. ¿Cuáles serían las diferencias? Ok. El hermano tocó una porción bíblica, ninguna condenación ahí abre la oportunidad de que para los cristianos genuinos no hay ninguna condenación. El problema es esto, que en la cantidad del cristianismo, acordemos que hay una parábola que se conoce al trigo y se conoce las cizañas. En ello, no todos los que vayamos a la iglesia, no todos los que sirvamos a la iglesia, no todos los que nos llamamos cristianos somos cristianos. Eso no lo conoce nadie. Yo por eso lo llamo la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que todos conocemos, la que vemos la Asamblea de Dios, vemos Bautista, entonces es la iglesia visible, los hermanos que congregan en nuestra congregación somos la iglesia visible. Pero Dios tiene una iglesia invisible que es la genuinamente la clase raptada, que es lo que usted le garantiza, lo que mi hermano leía. La seguridad de la salvación está basada en lo que esta persona haya tenido, su encuentro, su experiencia con el Señor. Porque, bueno, hoy temprano estamos hablando un poco de eso y hablábamos de que muchas veces nosotros obligamos a una persona a venir al Evangelio, a acepte a Cristo, y viene hasta comiendo chicle y riéndose, burlándose quizás, bueno, voy a aceptar porque el hermano me llevó, o porque pasaron bastantes, voy a pasar yo, porque pasó mi mamá, o porque pasó mi tío. No se trata de que porque otros pasaron voy a pasar yo, sino el que yo haya tenido un verdadero llamado de Dios en mi vida y pasé compungido, tocado de mi corazón y llorando y pidiendo perdón, misericordia. Entonces eso me garantizará de que realmente tuve un encuentro realmente con Cristo, tuve un llamado de Dios en mi vida para que eso funcione. Ahora, aquí viene lo que están tocando, este punto es bien interesante. Porque los efectos del pecado en el cristiano son diferentes a los efectos del pecado en el no cristiano. Entonces, ¿el cristiano cuáles son los efectos del pecado en el cristiano? Bueno, veamos lo que dice en el caso del apóstol Pablo, escribe al capítulo 11 de 1 Corintios, habla de algo interesante. Dice el verso 30 del capítulo 11 de 1 Corintios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Está hablando de la iglesia de Corinto. Muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Entonces, el cristiano tiene un trato especial de Dios aparte del mundo. Es decir, acordémonos en el caso de Juan, veámoslo capítulo 1 de Juan, porque hay que garantizar esta doctrina para los hermanos que le estén poniendo mucha atención y o los que nos van a ver después. Capítulo 1 de Juan, vean este principio. Y este es el trato de Dios para sus hijos. Yo quiero que lo veamos desde verso 12 del capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, ¿lo tienen? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón,
ni de voluntad de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto es sumamente importante. Que no solo por haber creído en Cristo tenemos vida eterna, sino que pasamos a un estado de herederos, hijos de Dios. Es decir, un derecho que no teníamos antes de conocer a Cristo, porque éramos gentiles o del mundo. Entonces, gentiles o del mundo, entonces no éramos hijos de Dios, pero al haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que Él es el Hijo de Dios Jesucristo, también nos da ahora la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios por haber creído en Cristo, que ese es un paso bien importante. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Y si usted ve a un niño particular que está haciendo alguna cosa mala, va y lo va a ir a castigar. Usted no lo va a castigar porque no es su hijo. Usted no lo va a corregir porque no es su hijo. Allá el papá, allá quedan ellos, y las autoridades se lo llevan a este muchacho, ¿verdad? Lo ve fumando droga, tomando licor o vendiendo droga, ya tiene 17, 18 años, usted no le va a decir nada, pero si fuera su hijo, usted va y, si es posible, lo lleva para la casa, como está con el dicho, porque usted tiene derecho sobre su hijo. Entonces, es exactamente el trato de Dios con los suyos, con sus hijos. Entonces, hay una gran diferencia al trato que Dios le va a dar en el caso del mundo. El mundo, la sentencia es la condenación, pero en el caso de los hijos es un trato disciplinario. Veámoslo en el capítulo 12 de Hebreos, y ahí los enseña casi muy parecido a lo que les estaba mencionando, el capítulo 12 de Hebreos. Dice el verso 5: habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, amén, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando yo empecé la vida cristiana, y todavía creo que hay iglesias, es cuestiones de ignorancia todavía, yo diría así, ¿verdad? Llama disciplina a atentar a un hermano en la parte de atrás de la congregación: hermano, lo vamos a castigar por 6 meses, usted no va a cantar, no va a aplaudir, no va a pasar a testificar, no. Eso llaman disciplina. No, eso no es disciplina, sí, no. Lo que está hablando acá es un trato de Dios con su hijo, es un trato donde Dios puede, lo que decía ahí Corintios 11, puede ser una enfermedad, puede ser un hijo que se enfermó, puede ser que una situación negativa llegó, pobreza, situación económica, le quitaron el trabajo, hubo una situación bastante que le afectó en su propia vida, que dañó su propia vida, para que usted, porque por ejemplo muchas veces nosotros le oramos: Señor, provee un trabajo, dame un trabajo, bendíceme el trabajo. Y cuando el Señor provee el trabajo, ya no nos congregamos, ya no vamos a la iglesia, entonces los olvidamos del Señor. Bueno, entonces el trabajo te está afectando, te lo quito. Hay varios tipos de disciplina, podemos hablar de enfermedades, hasta la muerte. Exactamente, podría llegar el caso hasta la muerte por el amor a su hijo. Entonces podríamos decir que, no sé si usted me dice, los que son disciplinados son los creyentes y los que no son creyentes no son disciplinados. Exactamente, no, porque ellos siguen su vida, por eso algunas veces uno llega a sentir hasta envidia de ellos, porque a ellos Dios no les hace nada, pero les dice la Biblia, ellos están como animales engordados para el día de la matanza, ¿verdad? Entonces, sí, porque el trato de Dios más que todo, a veces se enfoca más que todo en la cristiandad. Exactamente. Que en el no creyente anda como más en libertad, y a veces la gente se siente más cómodo porque hay ese estado supuesto de libertad. Exactamente, sí. Y es ahí donde el cristiano se siente como encerrado, que Dios lo está. Pero bendito Dios por esa corrección, hermano, porque si no hubiese la corrección, quizás nosotros seríamos un poco más rebeldes. Y yo puedo decir, en mi propia vida, yo he tenido muchas experiencias de disciplina por mi conducta y mi rebeldía al
Y digo, yo puedo decir de ellos, a cada quien, pero creo que todos hemos tenido ciertas experiencias donde Dios nos ha tratado por el mismo amor de Él, porque aquí está diciendo, no desmayéis cuando fueres disciplinados, porque el Señor al que ama, disciplina, o en otras palabras, castiga. El Señor el que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no corrige o no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, vea que ahí mismo está la respuesta que usted estaba diciendo, pero si se os deja sin corrección, sin castigo, entonces, ¿cuál de todos ha sido, de la cual todos han sido participantes? Entonces soy, ¿qué? Bastardo. Somos como, bastardo es un hijo que no tiene derecho, está sin derecho, entonces está afuera, entonces soy bastardo y no hijo, ¿verdad? Ilegítimos. Y no hijos legítimos, y daremos hijos ilegítimos, es decir, que os deja afuera. Un papá que dejó un hijo hace 15 años por allá, ¿verdad? Pero ese nunca supo de él, ¿verdad? Entonces no podría ser que ni le llame ni papá, ¿verdad? Ni hijo, él también. Entonces, en el caso de nosotros somos tratados por la gracia. Esos tratos, hermano Julio, siempre son para nosotros un bienestar, ¿verdad? Aunque no lo veamos en el momento, es un beneficio para nosotros. Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? De su amor. Nos ayuda a ubicarnos y a no descarriarnos, porque el mundo vive como descarriado. Entonces nosotros vamos en esa línea. Con esto quiero terminar porque les alargo el tiempo. Entonces la pregunta sería, si nosotros, a nosotros nos trata en el pecado diferente que al mundo, entonces podemos pecar, podemos vivir una vida pecaminosa como la vive el mundo. Entonces la respuesta es no. No, porque lo que dice mi hermano en Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el cristiano, sus anhelos, sus deseos es querer agradar a Dios, querer honrar a Dios, querer servir a Dios, querer vivir una vida santa, querer vivir una vida impecable, porque muchas veces, ahorita, hay un tipo de cristianismo que garantiza esa salvación viviendo una vida pecaminosa, y eso yo diría que es una herejía, es un error, porque a la libertad la hacen libertinaje. Entonces, bueno, yo soy cristiano, soy elegido, soy salvo, tengo la seguridad eterna de salvación y puedo vivir como yo quiera y tengo las promesas de Dios. Error, no se confunda, porque eso sería un error de interpretación de la Escritura. Un verdadero hijo de Dios ama al Señor, quiere vivir para Dios, se esfuerza por consagrarse para Dios, se esfuerza por vivir una vida santa y entonces va a querer agradar al Señor. Amén. Entonces no sé si cerramos ahí o hay alguna Cerramos, solamente, ¿verdad? Agradecer a Dios, ¿verdad? Por esta salvación, y porque en el caminar nosotros vamos descubriendo cada día más a un Dios lleno de tanto amor, ¿verdad? Y misericordia por nosotros, porque sin merecer nada, sí. Porque yo siempre he pensado eso, yo se lo digo a veces a él, sin merecer nada, él me da la vida, la oportunidad de conocer. Gloria a Dios. Sí, estuvo interesante esta doctrina porque nos ayuda a fundamentarnos, nos ayuda a edificarnos y a crecer cada día. Sí, un saludo a todos los que nos ven y bendiciones. Amén. Así que gracias, hermanos, por haber estado ahí, y los que te van a añadir, a vernos después. Este es un tema de gran interés para la iglesia, a los cristianos, y también a usted que no es cristiano, para que le entregue su corazón a Cristo antes que sea demasiado tarde. El Señor lo ha venido llamando, yo creo que ha habido llamado de Dios en su vida. Es tiempo de que ya empiece a caminar en la vida cristiana, porque cada vez nos vamos acercando a las promesas de Dios, y realmente la iglesia ha terminado sus tareas sobre esta tierra. Y necesitamos entregar nuestro corazón al Señor. Oramos al Señor, buen Dios y Padre, te damos gracias por habernos dado el privilegio de poder llegar a muchos hogares, Señor. Gracias por la bendición y por esta oportunidad que nos diste de poder estar llegando a cada familia. Bendice a mis hermanos que están ahí, Señor. Que tu gracia llegue a cada hermano, a cada familia. En el nombre de Jesús lo rogamos. Gracias, Dios, por tu amor y bondad. Gracias, hermano.
Dios los bendiga a todos, hermanitos, y esperamos que pueda usted siempre estar pendiente de estas transmisiones que hacemos, de estos videos, y que te pueda comentarnos, compartirlo con otros, porque es de grande bendición para la iglesia. Dios los bendiga a todos.